Hola leteras y leteros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tú a Velaris y yo a Hogwarts, un refugio, la posada del camino, el plato estofado calentito que ofrecemos a los que como tú y como nosotras amamos la literatura y también para los que se animan a marcarse en la creación de historias. Yo soy Laura y esto es Tú a Velaris y yo a Hogwarts. Estoy yo solita, pero es que habíamos dicho que queríamos retomar también los vídeos en solitario en el canal. Y la verdad es que yo tenía un vídeo que os debía desde hace mucho. Y es que llevo como 2 años queriendo hacer este vídeo. Ha tardado, pero por fin ha llegado. Hoy es el día en el que voy a hablar de los Bridgerton. Y algunos diréis, pero Laura, si la primera temporada de los Bridgerton... Esto empezó en pandemia, 25 de diciembre de 2020 se estrenó, estamos en 2023, o sea, ¿qué haces ahora hablando de los Bridgerton? Pues es que ni una es rica ni tiene todo el tiempo del mundo y la verdad es que yo he tardado todo este tiempo en conseguir y leerme todos los libros de los Bridgerton, pero ahora sí que lo he leído, ya puedo dar mi opinión y por fin puedo hablar. Antes que nada, os quiero decir que este vídeo no tendrá spoilers de los libros, pero sí tenéis que estar bastante al día con la serie. Y con al día me refiero que en el momento en el que estoy grabando este vídeo, la serie tiene una primera y una segunda temporada. Realmente todo lo que voy a comentar son cosas que han pasado en esas 2 temporadas si tengo que hacer alguna referencia a la serie por diferencia con los libros, y de resto lo único que voy a comentar de los libros son cosas que salen en la sinopsis, así que si estáis al día con la serie y no le tenéis miedo a la sinopsis, quedaos a ver el vídeo. La primera cosa que tenéis que saber si venís de ver la serie y queréis adentraros en el mundo de los Bridgerton es que son un total de 9 libros. Voy a intentar cogerlos porque son un montón y pesan bastante, pero son estos de aquí. Son 8 libros, uno por cada hermano, y después tenemos un 9º libro que, digamos que junta los segundos epílogos de todos los libros anteriores y además nos da una historia corta de Violet Bridgerton, la matriarca del clan Bridgerton. Como sabéis, el nombre de los hermanos Bridgerton va en orden alfabético en función del año de su nacimiento, siendo el primero de ellos Anthony, el hermano mayor, y la última de todos ellos Hyacinth, la hermana más pequeña. Pero si hablamos de los libros, la verdad es que no siguen mucho este orden, de hecho lo veréis por aquí, y es que, por ejemplo, el primer libro de todos es el de Daphne, que en orden de nacimiento sería la 4ª hermana, pero es la que tiene el honor de empezar la primera historia, que es El Duque y yo. Me lo habéis preguntado mucho, si podéis saltaros algún libro de los Bridgerton si estáis al día con la serie, es decir, si habéis visto la temporada 1 y 2. Pues veréis, la primera temporada se basa en el primer libro, El Duque y yo, que nos cuenta la historia de Daphne y Simon, y la verdad es que la serie sí que es bastante fiel al libro. Cambian algunos pequeños detallitos, pero la personalidad de los personajes y sobre todo la historia es muy fiel. Aún así, yo sigo recomendando que leáis este libro porque siempre tiene detallitos y cositas que no se ven en la serie y que la verdad es que aquí quedan muy bien y te ayudan a conocer más a los personajes. La segunda temporada de la serie adapta el libro del Vizconde que me amó, en el que seguimos la historia de Anthony y de su pareja Kate. Pero es verdad que la serie coge y se queda más o menos por aquí si lo comparamos con el libro. Cuenta y se alarga bastante o se introduce de otros libros acontecimientos y toda esta segunda mitad del libro no está reflejada en la segunda temporada de la serie. Entonces, con este libro es que no hay duda, no os lo podéis saltar porque vais a perder mucha información de la pareja principal y algún que otro detallito de cara a los siguientes libros y a las historias de las siguientes parejas. Así que, así como el primer libro
Sí os diría que tiene detallitos agradables, pero que la primera temporada, la adaptación es bastante fiel, aquí ya mi opinión difiere un poco. No os recomiendo que os saltéis el segundo libro porque hayáis visto la segunda temporada de la serie, porque os vais a perder así. Siguiente pregunta que me hacéis, y en esto también me insistís muchísimo. Que amáis a Colin y a Penélope sobre todas las cosas, os entiendo, yo también los amo, pero este es el cuarto libro de la saga. No podéis ir directamente a este sin pasar antes por el libro de Benedict. Es el libro de Te doy mi corazón y nos cuenta la historia de Benedict y de Sophie. Es un retelling de la Cenicienta, pero es que además de que Benedict merece su propia historia, aquí pasan cositas importantes. Que si os lo saltáis, con los siguientes libros os encontraréis bastante desubicados, porque además de no conocer a alguno de los personajes que aparecen, habréis perdido parte de la historia que queréis conocer. Así que yo no os recomiendo que os saltéis el tercer libro y que vayáis directamente al cuarto, que cuenta la historia de Penélope y Colin. Eso sí os digo, cuando lleguéis a este cuarto libro, os va a encantar. Al menos a mí me encantó, me pareció súper divertido. Nos centramos en la historia de Colin, el tercero de los hermanos Bridgerton, cuando vuelve de uno de sus múltiples viajes en el extranjero y se encuentra de nuevo con Penélope, la amiga de la infancia de su hermana Eloise, y empieza a verla con otros ojos en el momento en el que algo cambia. Y hasta aquí puedo hablar. Solo diré que es uno de los libros más divertidos de los Bridgerton y estoy deseando ver cómo adaptan todo lo que pasa en estas páginas a la serie. El quinto libro de la saga se centra en uno de los personajes más queridos. Y no estoy hablando de otra que no sea Eloise Bridgerton, la tercera de las hermanas en orden. Y realmente Eloise ya nos deja pinceladas en el resto de libros y sobre todo nos deja muchas pinceladas en la serie de que ella es una mujer diferente, una mujer con unas inquietudes, una mujer adelantada a su época, y ya vemos que no va a cumplir, o al menos no como se espera, con el rol que se tiene la época establecido para ella. En este libro conocemos la historia de Eloise con Sir Philip Crane. Eloise lleva más o menos un año carteándose con Sir Philip Crane y llegado a un determinado momento, por una cosa que no puedo hablar, hace la maleta y se va a verle ella sola, sin carabina y con las distancias de la época casi es como si se hubiese hecho un Erasmus. Pero ahí que va Eloise a conocer a Sir Philip Crane. Y si estáis al día con la serie diréis, pero espérate, ese nombre de Sir Philip me suena. Pues sí, porque la serie ya nos ha dejado pinceladas de cómo va a ser y por aquí os dejo una imagen del personaje. Yo por lo menos estoy deseando saber también cómo adaptan esto, sobre todo porque el libro en algunos momentos no cumplió las expectativas que yo tenía con él. Yo esperaba muchísimo del personaje de Eloise, como os digo, es muy diferente, adelantada a su época, profundamente feminista, y creo que eso en la serie se refleja. También tenemos que tener en cuenta el momento en el que se escribieron estos libros, que la verdad es que tienen ya unos cuantos años. El primero salió como por los 2000. Entonces aquí sí que espero, y por favor hago un llamamiento para que hagan algún que otro pequeño cambio y le den a la historia de Eloise y Philip más toques de modernidad. Aún así, el libro no me desagradó del todo y también diré que cuando leí el noveno libro, que ponía los segundos epílogos de cada uno de ellos, me reconcilié también un poco con este libro aquí. El siguiente libro de la saga tiene como protagonista a la Bridgerton más desconocida y misteriosa. No estoy hablando de otra que no sea Francesca Bridgerton y su libro de El corazón de una Bridgerton. El personaje de Francesca la verdad es que es bastante misterioso, tanto en la serie, que ha tenido pocas apariciones, pero también en los libros. Se la nombra, pero siempre se la nombra como la más independiente y la más reservada de las hermanas Bridgerton. En este libro conocemos la historia de Francesca y la verdad es que es una historia que no empieza bien. Francesca lleva 2 años casada con el conde de Kilmartin, John,
y está profundamente enamorada, pero toda esa magia se rompe cuando, a la vuelta de un paseo con el primo de John, Michael, los dos descubren que John ha fallecido. La verdad es que es un libro que tiene un comienzo desgarrador. Ves todo ese proceso de duelo por el que pasa Francesca y por el que pasa también Michael, que además guarda un secreto, y es que está profundamente enamorado de Francesca desde el primer momento que la vio, y ahora mismo, con John fallecido, no sabe muy bien cómo gestionar todo eso, y no sabe tampoco cómo gestionar que él sea el nuevo conde de Kilmartin y que haya heredado su papel. De verdad os digo que este es uno de los libros más bonitos de todos los Bridgerton que he leído, y trata un tema tan delicado como es el duelo de una forma tan respetuosa y tan bonita que te hace sentir muchísimas cosas. Este libro ha conseguido que Francesca Bridgerton se convierta en una de mis personajes favoritos, y de verdad que no puedo esperar, aunque sé que voy a tener que esperar muchísimo, pero no puedo esperar a conocer a Michael, no puedo esperar. Tengo muchas ganas de ver cómo adaptan esta historia. El séptimo libro nos cuenta la historia de Hyacinth, la más pequeña de las hermanas Bridgerton y la más pequeña de todos los Bridgerton en realidad. La verdad es que Hyacinth ya apunta a maneras en los otros libros. Vamos conociendo cositas de su personalidad y vemos que no se calla lo que piensa. Es una mente muy inquieta, y además es un poquito cotilla y bastante rebelde. Entonces, digamos que en su libro no íbamos a encontrar una protagonista modosita, la verdad. Es un libro muy divertido, y sobre todo la cosa empieza a ser divertida cuando se junta con Gareth Sinclair. Puede que el nombre no os diga nada, pero puede que si os comento que Gareth es el nieto de Lady Danbury, empecéis a juntar cosas en vuestras cabezas. En el momento en el que estos dos personajes se encuentran, se produce una mezcla explosiva, y la verdad es que eso no abandona durante todo el libro. Es divertido, aunque la verdad es que yo esperaba un poquito más de este libro, también os tengo que decir. Me tuvo con una sonrisa, estuve enganchada y lo leí relativamente rápido, pero es verdad que en este caso yo creo que el hype por el personaje de Hyacinth me jugó un poco una mala pasada. Aún así, os lo recomiendo, y ya os digo, el nieto de Lady Danbury no se queda atrás si lo comparamos con su abuela. Y ahora sí, vamos con el libro 8, que es Buscando esposa, en el que descubrimos la historia de el último hermano Bridgerton que queda por casarse. En este caso es Gregory. Y sí, ya os decía que en el libro 6 Francesca era un personaje muy desconocido, Gregory lo es todavía más, porque en los otros libros lo hemos visto como un niño. Entonces aquí ya es un adulto, ya crecidito, ¿no? Y digamos que vemos una parte totalmente distinta de su personalidad. Gregory es un Bridgerton, y como buen Bridgerton quiere casarse por amor. Ha visto como todos sus hermanos mayores lo han hecho, y su hermana Hyacinth, la pequeña, también, y no quiere algo distinto en su vida. Entonces, cuando en un baile descubre a Hermione Watson, siente un flechazo y dice: tengo que ir a por esta chica. El problema es que la chica, bueno, pues le da bastante calabazas. Y lo que hace Gregory es juntarse con su mejor amiga Lucy para intentar conquistarla. Sí os tengo que decir que este libro fue una grata sorpresa. No tenía ninguna expectativa, precisamente por no conocer al personaje de Gregory, pero me entretuvo muchísimo la historia y me pareció bastante original. Y eso sí, hasta el último momento no sabemos cómo se va a resolver todo, y eso me gustó muchísimo. Este libro, la verdad es que subió bastantes posiciones en mi ranking de los Bridgerton, y fue algo totalmente inesperado. Y ahora sí, vamos con el último libro de los Bridgerton, y es Bridgerton Felices para siempre. Este libro es un recopilatorio de los segundos epílogos de los libros anteriores. ¿Y qué quiero decir con segundos epílogos? Bueno,
Pues lo primero que quiero decir es que Julia Quinn es una gran escritora, una gran autora y que sobre todo escucha a sus fans. Estos segundos epílogos son historias que a ella se le quedaron por contar o en muchos casos historias que han surgido de preguntas de sus fans en que dicen cosas que se quedaron sin resolver de los libros o cosas que les gustaría saber. Entonces Julia Quinn ha cogido todo esto y ha hecho una colección de segundos epílogos de cada uno de los libros que hemos ido leyendo. Este libro es un regalo si eres un fan de la saga. Es una despedida maravillosa porque vas viendo pareja por pareja de personajes que has seguido durante tanto tiempo y tienes una historia nueva de cada uno de ellos. Y además el toque final, la guinda del pastel, es que tienes una historia corta de Violet Bridgerton en la que te cuenta cómo se conocieron ella y Edmund Bridgerton, el padre de todos ellos. De este libro hay algunos segundos epílogos que me han gustado más y otros que me han gustado menos, pero curiosamente no coincide con los libros que más me ha gustado. De hecho, ya os dije antes que uno de estos segundos epílogos me sirvió para reconciliarme con la historia de Eloise y Sir Philip y verlo con otros ojos. Y ahora sí que sí, lo que más me habéis pedido, y por fin ha llegado el momento de lanzarse a la piscina y compartiros cuál es mi top 3 de todos los libros de los Bridgerton. En primera posición tenemos Bridgerton Felices para Siempre, acabamos de hablar de él. Es el recopilatorio de los segundos epílogos más la historia corta de Violet y la verdad es que me gustó muchísimo como regalo de despedida de toda la saga. En posición número 2 tenemos a Seduciendo a Mr. Bridgerton, el cuarto libro de la saga en el que seguimos la historia de Colin y Penélope. Es una historia súper divertida que estaba deseando leer y la verdad es que tenía que estar en este top, no podía no estar. Y como bonus estoy deseando que adapten todo lo que pasa en este libro a la serie porque de verdad hay un montón de situaciones muy divertidas. Y por último, mi libro favorito de los Bridgerton es El corazón de una Bridgerton, en el que seguimos la historia de Francesca y Michael. De verdad, es una historia preciosa. Sé que es el sexto libro y que a lo mejor puede dar un poco de pereza, que Francesca es un personaje que no conocemos mucho, pero merece muchísimo la pena conocerla y de verdad que tenía que estar en este puesto número 1. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que me ha alegrado muchísimo poder hablar de los Bridgerton por fin, después de tanto tiempo, y sí os diré que no será la última vez que hable de ellos. Son unos personajes y unos libros que me han acompañado durante mucho tiempo, me han gustado muchísimo, me han hecho reír, me han divertido muchísimo y la verdad es que quiero seguir hablando de ellos y hacerme también con el resto de libros que complementan a esta maravillosa saga. Por favor, dejadme en comentarios lo que queráis, pero realmente me encantaría saber si habéis leído los libros o pensáis hacerlo o cuál es vuestro personaje favorito o simplemente si tenéis ganas y os estáis mordiendo las uñas para que salga ya la nueva temporada de la serie. La verdad es que yo también, así que podemos hablar y consolarnos mutuamente. Lo dicho, lo que queráis. Y también os recuerdo que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, activar la campanita de suscripción por si a YouTube le da o no le da, espero que sí, pero al menos que intente avisaros el algoritmo de cuando saquemos un nuevo vídeo y que nos tenéis en nuestro resto de redes sociales que os dejo por aquí abajo, siempre disponible, pues eso, a un golpe de mensajito, de clic, lo que queráis y también sacando más contenido por allí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!